Señor, bendice la exposición de tu palabra en estos momentos y que llegue a cada corazón el mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. Buen día, amada familia Filadelfia. Uno de los grandes temas que están en la boca de todos en estos tiempos es ¿cuándo vamos a volver a los templos? ¿Cuándo se nos va a permitir regresar al templo? Todavía seguimos haciendo transmisiones en línea y hay muchos reclamos en la sociedad, hay muchos reclamos en redes sociales. Los templos son esenciales, no han cerrado tiendas, no han cerrado otros establecimientos, la gente sigue en las calles, pero los templos están cerrados. Yo creo que ante este panorama tan amplio de tanta necesidad, debemos hacer caso a la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu le dice a la iglesia en estos días? ¿Por qué nos afanamos con volver a los templos? Yo creo que va a parecer loco lo que voy a decir, pero los templos no son tan esenciales para la vida cristiana. Son esenciales, sí, dentro de nuestro contexto cultural, pero no significa que por no estar en el templo no existe la adoración a Dios y Dios no se manifiesta y no podemos sentir su presencia. En ese contexto digo, los templos no son tan esenciales. Permítanme hablarles de un mensaje el día de hoy. Sé que va a ser importante escuchar la voz del Espíritu. Tenemos que hablar entonces de una nueva adoración. Cuando el apóstol Juan escribe en el capítulo 4, realmente desde el versículo 1 hasta el final, todo el capítulo 4 hasta el versículo 42, es casi el final, habla de la historia de una mujer samaritana con la cual Jesús tuvo un encuentro glorioso y le dio un mensaje, una palabra. Vamos a enfocarnos desde el versículo 19, los invito a que leamos juntos. Juan capítulo 4, versículo 19 al 26, y dice de la siguiente manera: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús tiene una conversación con una mujer y que en el contexto rabínico y judío era mal visto. Los rabinos no solamente no podían hablar con un extranjero, en general los judíos tenían repudio hacia los samaritanos porque eran una mezcla de una raza, ¿sí? Era una raza mezclada, no eran naturales. Entonces los judíos de por sí no podían convivir con los samaritanos, y a esto le aumentamos la costumbre rabínica, y Jesús se le consideraba un rabí, que no podía hablar con las mujeres, y los llevaban al tal extremo que ni siquiera con su propia esposa, ¿sí? Debían limitar su comunicación en casa. Entonces los lectores originales de Juan pueden identificar que lo que Jesús está haciendo es romper todos los moldes culturales. Jesús está hablando con una extranjera y está hablando con una mujer, ¿sí? Hay dos elementos culturales ahí los cuales Jesús desafía. Y Jesús inicia una conversación. La mujer va a sacar agua del pozo, ya estoy revolviendo las cosas. Va a sacar agua del pozo. Y Jesús inicia la conversación y le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Muy interesante la respuesta de Jesús en el versículo 13. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una serie de contextos para entender todo el pasaje que leímos originalmente. Yo me he preguntado, ¿qué significa la expresión? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A qué se refiere esta expresión del Señor Jesús? Adorar en espíritu y en verdad. Y luego el Padre busca tales adoradores que le adoren, porque Dios es espíritu. ¿A qué se refiere todo este cúmulo de declaraciones teológicas? Entonces me tengo que regresar unos versículos para entender el contexto. Y vemos que Jesús está hablando con esta mujer extranjera, samaritana, está rompiendo normas culturales, étnicas, raciales. Y en este contexto de esta plática con la mujer, Jesús introduce un tema, el tema del agua. Cualquier lector natural del Evangelio de Juan va a entender este tema del agua, porque desde el capítulo 1, cuando aparece Juan Bautista bautizando, Juan Bautista dice que yo bautizo en agua, pero después de mí viene otro que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos a un bautizador más grande que Juan Bautista. Luego en el capítulo 3, hablando con un maestro de la ley llamado Nicodemo, Jesús habla de un rito de purificación más grande para los prosélitos que el lavamiento propio del agua. Está hablando de una purificación espiritual, el nuevo nacimiento. Más adelante, capítulo 4, que es el pasaje que estamos leyendo, Jesús está junto al pozo de Jacob con esta mujer. La mujer iba a sacar el agua en ese pozo muy significativo del patriarca Jacob. Y Jesús muestra un agua mucho más poderosa que permanece para siempre. El agua del pozo de Jacob permanecía estancada, pero el agua que Jesús proveía era para vida eterna, inagotable. Más adelante, capítulo 7, cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos, había un rito ceremonial donde regaban agua, simbolizando la petición del pueblo judío, del pueblo de Israel, pidiendo a Dios provisión para regar sus campos. Aparte de que estaban recordando cómo Dios les proveyó agua en el desierto, en su peregrinaje por el desierto. Y en ese contexto también Jesús se levanta y les dice: el que tenga sed, venga a mí, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, cuando leemos Juan capítulo 4, es muy significativo para el lector de Juan, porque el agua representa la venida del Espíritu, y no solamente representa la venida del Espíritu, sino una venida que da un nuevo nacimiento espiritual. Eso lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo, capítulo 3, versículo 5. Dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, vean esta unión, este binomio, agua y Espíritu, nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces,
cuando Jesús está hablando con la samaritana, le está diciendo, tú necesitas nacer de nuevo, tú necesitas recibir al Espíritu Santo que te va a dar una nueva vida y va a correr de ti una fuente de agua viva, inagotable. Entonces, vemos ya el primer punto. Jesús rompe toda barrera cultural, étnica, racial, porque los judíos estaban monopolizando la salvación, los judíos estaban monopolizando la adoración, y Jesús ahora dice, no, esto es para todos, porque es un nuevo nacimiento espiritual, esto es para todos. Pero también debemos entrar al segundo punto que el evangelista Juan nos quiere enseñar. El segundo punto es que Jesús da el espíritu de vida. Jesús da el espíritu de vida. No olvidemos este contexto. Jesús estaba anunciando nueva vida a la mujer samaritana. Y después la mujer samaritana, cuando encuentra esta nueva experiencia espiritual, regresa con los suyos y proclama que ha encontrado al Mesías, que ha encontrado al enviado de Dios. De hecho, ese es todo el Evangelio de Juan: encontrar a Jesucristo, creer en Jesucristo y tener vida en su nombre. Pero también me encuentro con un tercer punto en este pasaje. Jesús instaura una nueva adoración, es decir, Jesús establece un nuevo sistema de adoración. Quizá me quiero centrar más en este punto. Otra vez, ¿qué es lo que quiere decir acerca de los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, y que Dios busca tales adoradores? ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Muchos han malentendido y lo han asociado con el movimiento musical que nació a finales del siglo XX, se ha extendido por el siglo XXI, y es toda una ola de adoradores y levitas que más bien parece que le evitan a la adoración, le evitan a la oración, evitan el servicio y le evitan a la predicación de la palabra y le evitan al estudio bíblico, y tal parece que son adoradores de la adoración. Este es un movimiento, repito, que nació a finales del siglo XX y ha perdurado en todo lo que llevamos del siglo XXI, y entonces muchos han malentendido y dicen que estos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que levantan sus manos, ¿verdad?, y cantan al Señor canciones de adoración. Realmente para mí es sorprendente que el pasaje no está hablando de todo ese movimiento musical. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad? Vemos entonces que aparecen dos contextos. Otro tema importante en el desarrollo teológico de Juan es que Jesús no aparece como en el Evangelio de Juan tantas veces en el templo. En ningún otro evangelio Jesús aparece en el templo como en el Evangelio de Juan. Vemos entonces que en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que aquel verbo, ¿cuál? El que era desde el principio con Dios y que desde el principio era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una mejor traducción en su contexto sería que aquel verbo hizo tabernáculo entre nosotros. No sé si les recuerde algo la palabra tabernáculo, pero aquel verbo hizo tabernáculo entre nosotros. Es decir, aquel verbo es el verdadero tabernáculo de Dios, que habitó entre nosotros cuando se hizo carne, cuando vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¡Qué glorioso! Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Dios.
La versión Reina Valera dice el unigénito del Padre, la versión de las Américas dice el unigénito Dios. En esencia es lo mismo, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y es igual al Padre. Entonces aquel verbo, Cristo, que tiene preexistencia con Dios, que tiene sustancia divina, habitó entre nosotros. El tabernáculo desapareció, pero el verdadero tabernáculo de Dios está entre nosotros. Después de que el tabernáculo desapareció, fue porque construyeron el templo. Salomón construyó el templo. Después ese templo fue destruido en la cautividad babilónica. Posteriormente ese templo fue reedificado por Zorobabel. Nehemías colaboró. Fue embellecido posteriormente y ampliado por Herodes, el rey Herodes. Pero los que están leyendo Juan viven por ahí del año 85 al 90 después de Cristo. Son judíos expatriados, es decir, que han perdido su nacionalidad y sus derechos de adoración judía. Estos judíos, lectores originales del Evangelio, lo han perdido todo, porque el templo, aquel templo edificado por Zorobabel, embellecido por Herodes, dejó de existir en el año 70 después de Cristo, en la invasión romana bajo la comandancia del general Tito. Y no solamente habían perdido el templo y el lugar céntrico de adoración, sino que habían sido expulsados de las sinagogas. Todo judío que aceptaba el cristianismo era expulsado de las sinagogas. De hecho, en Juan solamente encontramos la expresión aposinagogos, y esta expresión en griego aposinagogos quiere decir fuera de la sinagoga. Fueron expulsados, y al haber sido expulsados de la sinagoga significaba que habían perdido todos los derechos judíos de adoración y para acercarse a Dios. Por lo tanto, nos encontramos a unos lectores que no tienen nada, no tienen templo donde adorar, no tienen sinagoga donde reunirse a estudiar la Torá o la Tanaj judía. Son personas, son hermanos en la fe que lo han perdido todo. No tienen templo, están fuera de los templos. Por eso Juan enfatiza que el verdadero tabernáculo de Dios habitó entre nosotros. Más adelante vemos a un Jesús en acción en el templo. Jesús purifica el templo. Y Jesús dice, es casa de mi Padre. Y siente celo por la casa de Dios. También vemos que Jesús dice, este templo lo destruirán y no quedará piedra sobre piedra, hablando de la próxima destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también hablando de su propio cuerpo. Este templo será destruido, pero este templo, su propio cuerpo, se levantará 3 días después, hablando de su resurrección. Entonces Jesús está atribuyendo que en Él mismo, o más bien Él mismo, es el templo de Dios. De hecho, todos los simbolismos del templo y del tabernáculo simplemente son sombra de lo que había de venir en Cristo. En el templo estaba el altar de los sacrificios, y vemos que Jesús es nuestro sacrificio. Están los panes, estaba la mesa de los panes, y los panes mismos, y vemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Estaba la menorá con luz encendida, y Jesús aparece en el Evangelio de Juan y dice, yo soy la luz del mundo. Estaba el arca, y estaba la charola de la expiación, y vemos que el sacrificio de Jesús es perfecto, y dice Pablo a los romanos que Él es nuestra expiación, Él es nuestra propiciación y nuestra expiación. Y vemos que todo el edificio en sí mismo también es Cristo, por lo que ya dijimos que Cristo se atribuye a sí mismo el templo, a su cuerpo, y porque Juan dice que el tabernáculo de Dios vino y habitó entre nosotros. Y ahora en el capítulo Juan, en ese contexto del templo, Jesús está diciendo algo muy importante, que Él iba a traer un nuevo sistema de adoración.
¿Cómo los judíos entendían la adoración? Como el sistema de sacrificios. Pero ahora ya no iba a ser un templo de sacrificios, sino que iba a ser un templo de adoración. Y no iba a ser un templo físico, porque la mujer le dice: Jesús, nuestros padres, es decir, nuestros padres samaritanos, adoraron en aquel monte, y los judíos dicen que es en aquel otro lugar, en el templo. ¿Dónde es el verdadero lugar de adoración? ¿De qué lado es? ¿De Samaria o de Jerusalén? Y Jesús le dice: bueno, algo cierto has dicho, porque los judíos, o de parte de los judíos viene la salvación del mundo. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces ya no estamos hablando de un lugar físico de adoración, ni en el monte allá en Samaria, ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo de la 23 Poniente, ni en el templo allá en la Ciudad de México, ni en las oficinas del edificio rojo de las Asambleas de Dios, ni en Jerusalén, ni en Springfield, Estados Unidos, sino que es un nuevo sistema de adoración centrado en Cristo, porque Cristo es el templo. El segundo contexto tiene que ver con el punto anterior, donde Jesús dice que Él va a dar el agua de vida que simboliza al Espíritu Santo y la renovación espiritual. Por ejemplo, quiero leerles Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice el versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí el profeta Ezequiel está anticipando esa nueva era y manifestación del Espíritu sobre toda carne. Después el profeta Joel va a ampliar la profecía. Fíjense cómo Ezequiel habla de la renovación interna, una renovación moral. El Espíritu va a estar sobre nosotros y va a hacer que andemos en los estatutos y en la ley de Dios. Es una renovación del corazón, tal cual lo dice Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. Debemos ser nacidos del Espíritu. Y Joel amplía la profecía y dice que el derramamiento del Espíritu iba a ser sobre toda carne. Y todos íbamos a tener una expresión profética, íbamos a ser una comunidad de profetas en el derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2, y todos íbamos a hablar otras lenguas. Entonces viene una nueva dimensión espiritual. ¿Sobre quiénes? Sobre los que han nacido de nuevo, sobre los que han aceptado a Jesús en su corazón, sobre los que han recibido a Cristo en su corazón y Cristo habita en nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que tenemos a Jesús habitando dentro de nosotros, vean la diferencia, no habitamos en un templo, sino que el templo de Dios habita en nosotros. Qué potente es esta palabra para el lector de Juan, que repito, estaban expatriados, su templo estaba destruido, no tenían sinagoga donde congregarse, habían perdido su nacionalidad judía. Juan les dice: si tienes a Cristo en tu corazón, estás en el verdadero templo, y el verdadero tabernáculo de Dios habita en ti, y tienes al Espíritu Santo, que hace que de ti broten ríos de agua viva, para una nueva vida espiritual. Entonces eso tiene que ver con el nuevo sistema de adoración. No estamos hablando, repito, del movimiento de alabanza y de adoración, de personas que alzan sus manos y se mecen así, haciendo mantras cristianas, sino que está hablando de toda la comunidad de creyentes, de aquellos que habían recibido la plenitud de Cristo en sus corazones. Esos son los verdaderos adoradores, los que tienen a Cristo en el corazón, los que han recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Quiero leerles rápidamente Gálatas capítulo 4, versículo 6.
Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ahí Pablo le escribe a los Gálatas y está hablando de una de las obras del Espíritu. Permítanme tantito. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, es decir, Padre, Padre. Aquellos que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos esa capacidad de comunicarnos con Dios, de decirle, Padre, Padre, clamo a ti, vives en mí. Juan capítulo 1, versículo 12, los que le recibieron, somos hijos de Dios. Por lo tanto, este grupo de nuevos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, no son aquellos solamente que cantan alabanzas, no son aquellos que están en un monte o en un templo. Los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad y que el Padre ha convocado, son aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que han recibido la plenitud del Espíritu Santo, el sello del Espíritu. Aquellos que decimos, soy hijo de Dios. Y ahora, este nuevo sistema de adoración dice que el Espíritu nos impulsa a adoraciones extáticas, a oraciones en lenguas, alabanzas en el Espíritu, porque estamos gozosos, porque decimos, Cristo vive en mí, soy hijo de Dios, puedo alabar a Dios. Así es que, hermano, tú que estás allá en tu casa, que estás escuchando este mensaje, tú habitas en el templo de Dios, el templo está dentro de ti, Jesucristo vive en ti y eres impulsado por el Espíritu para decir, Abba, Padre. Y si tienes esa plenitud del Espíritu, eres un verdadero adorador. Y pertenecemos a esta comunidad de adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿No sientes el gozo conmigo, hermano? ¿No sientes este gozo? No tenemos templo para adorar, quizá por la pandemia. Y aun si el gobierno en algún momento prohibiera la adoración en los templos por alguna persecución contra el cristianismo, y si aún un terremoto más grande que el de la semana pasada viniera y no dejara piedra sobre piedra de este hermoso templo que tenemos en Filadelfia, estoy seguro que tenemos un templo más glorioso que cualquier otro templo. Es Cristo mismo. Los que somos hijos de Dios, los que hemos sido renovados por esa agua del Espíritu, nacidos del agua y del Espíritu, aquellos que tenemos de verdad este espíritu dentro de nosotros que clamaba Padre, no necesitamos un templo físico. La iglesia no necesitó templos físicos, sino hasta el siglo IV se edificó el primer templo. Y hoy la iglesia se pregunta, Dios, ¿cuándo volveremos a los templos? Hermanos, seamos atentos a la voz del Espíritu. El Espíritu nos está diciendo, no necesitamos de los templos para una verdadera adoración, no necesitamos de los templos para predicar la palabra. Basta con que levantemos las manos con un corazón limpio y puro. Ahí está Dios con nosotros. Puedes levantar tus manos donde estás, ahí en tu casa, adorar a Dios. Ahí está Dios contigo. Dios está haciendo tabernáculo ahí en tu casa. Hermanos, es que en Cristo tenemos todo. Cristo es todo. Que nos quiten el templo, que nos quiten la salud, que nos quiten el dinero, que nos quiten el trabajo, que nos quiten la vida, pero que no nos quiten a Cristo Jesús, porque en Cristo tenemos todo. La única manera en que puedan derrotar a los cristianos, escucha bien, la única manera en que puedan derrotar a los cristianos es derrotando y quitándoles a Cristo. Pero esto es imposible, porque Cristo es el vencedor. Cristo humilló a sus enemigos, los humilló en la cruz. Cristo derrotó a Satanás, Cristo venció a la muerte. Así es que si Cristo es invencible, nadie puede derrotar a los cristianos, a los que somos hijos de Dios. Y repito, podrán quitarnos los templos. No sé si volvamos algún día, esto se está alargando, no sé si en algún momento podamos regresar, pero no hay que aferrarnos al templo físico, hay que aferrarnos al templo espiritual, al templo de Dios, aquel que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cómo podemos predicar? Oh, hermano mío, no necesitamos del templo para predicar.
No necesitamos estar en las calles para predicar. Muchos antes de esta pandemia decíamos, tenemos que salir de las 4 paredes, tenemos que salir. Hermanos, Dios respondió, nos sacó de las 4 paredes. Y tampoco necesitamos estar en las calles para predicar. ¿Sabe usted dónde comenzó la primera iglesia? En las casas. Ahí en su casa usted puede predicar la palabra a su vecino, a su amigo. ¿Qué otra manera Dios nos está ofreciendo para predicar, para extender el mensaje? A través de las redes sociales estamos predicando. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y la palabra viene por la predicación. Hoy estamos predicando. Este mensaje tiene que ser escuchado por muchos. ¿Cuántos de ustedes ya compartieron esta publicación? ¿Cuántos de ustedes ya compartieron? Quiero ver cuántas veces compartido ya está esto. 5, 10 veces, ¿cuántas veces ya está compartido? ¿Sabía usted que puede predicar compartiendo los mensajes que subimos? No es para que usted los vea y se goce solamente, es para que los comparta y el mensaje llegue a miles de personas. Tenemos mensajes que han llegado hasta 800, hasta 1500 personas, gloria a Dios. Eso era imposible aquí en el templo. Pero es que el verdadero templo de Dios, el que se hizo carne y habitó entre nosotros, hace posible una nueva adoración, una nueva predicación. De hecho, un tema prominente en Juan es que Jesús tiene poder creativo. Jesús hace nuevas todas las cosas. Juan tiene un paralelismo con Génesis. En Génesis Dios sopló y dio aliento al hombre y Dios creó el mundo. Ahora en Juan, ese verbo, esa palabra de Dios sopla sobre sus discípulos y les da una nueva vida. Ahora ese verbo de Dios con el poder creativo hace un milagro en las bodas de Canaá y convierte el agua en vino, anunciando que vienen cosas nuevas. Y ahora ese verbo de Dios da vida a quien Él quiere y resucita a Lázaro y se levanta de entre los muertos. Jesús tiene poder creativo. Ahora nos está dando una nueva adoración fuera de los templos. Ahora nos está dando una nueva predicación en las redes sociales. Ahora nos está dando una nueva comunidad de fe, de amor, de esperanza, de generosidad. En Cristo tenemos todo, hermanos. Que nos quiten todo, pero que no nos quiten a Cristo. ¿Cuántos sienten gozo en esta hora? Y pueden alzar sus manos. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Somos esos verdaderos adoradores. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha recibido a Cristo en el corazón, si usted aceptó a Jesús, se arrepintió de sus pecados, si usted está convencido de que ha nacido de nuevo, de que ha sido regenerado en el interior de su corazón, si ahora usted ama a Dios y su ley, si ahora usted aborrece el pecado y todo lo que Dios aborrece, entonces usted es un verdadero adorador. Si hay alguien ahí en casa que quiere ser parte de esta comunidad de adoradores, dígale: Cristo, te entrego mi vida, sálvame, me arrepiento de mis pecados, entrega tu vida a Cristo Jesús. Vamos, hazlo, no tengas temor, no tengas miedo, no tienes que estar en un templo, no se trata del lugar, no tienes que repetir una oración, porque no se trata de repetir frases, se trata de que tú aceptes a Cristo y Cristo venga a morar en ti. Vamos, acepta a Cristo en tu corazón, arrepiente de tus pecados, nace de nuevo, ten una experiencia nueva espiritual. Cualquier alimento, cualquier agua de esta vida se va a agotar, se va a acabar, pero si recibes el agua espiritual que Dios te quiere dar, va a brotar de ti como fuentes de agua viva. Si tú estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón, vamos, alaba conmigo en esta hora, alaba conmigo. Si el Espíritu te impulsa a adorar a Dios en lenguas, hazlo, habla en otras lenguas. Si sientes alabanzas, si tienes ganas de alabar espontáneamente, hazlo. Si tienes en tu corazón el sentir de repetir un salmo, hazlo en esta hora. Di: Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Vamos, alaba a Dios, hazlo en otras lenguas. Oh, vamos, recibe en tu hogar, recibe esta bendición, siente la presencia de Dios. Cristo está contigo. Para sentir la presencia de Dios no necesitas un templo, necesitas que Cristo esté a tu lado, necesitas que Cristo esté en tu corazón. Cristo habita en nosotros. Vamos, alaba a Dios, siéntete con libertad. Ahí donde estás, está Dios, ahí está Dios. Vamos, alaba a Dios. Somos esa comunidad de adoradores que no importa el lugar, no importa la situación, adoramos a Dios con las palabras, con los cantos, con nuestros hechos.
Como decía nuestro hermano Vianney en el devocional de esta semana, la adoración va también con nuestros actos, nuestros hechos, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu que nos impulsa a obedecer la ley, que nos da un nuevo corazón. Ya no tenemos corazón de piedra, tenemos corazón de carne. Vamos, el Espíritu nos impulsa en esta hora a ser esa comunidad que adora a Dios, que siente toda la plenitud, toda la gloria del Padre en nuestras vidas. Oh, hermano, yo siento la presencia de Dios. Tú la sientes en tu hogar, tú la sientes, puedes sentirla. Es Cristo habitando con nosotros. Oh, Cristo, te adoramos. Perdón que me emocione, hermanos, pero es que puedo transportarme como aquellos primeros lectores de Juan que lo habían perdido todo, el templo destruido, expulsados de las sinagogas, expulsados de la comunidad de Israel, siendo influenciados por la cultura griega. ¿Qué tenían? Y Juan les dice: tienen a Cristo, tienen todo. Te adoramos, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Y no dejes de adorar a Dios, no dejes de adorar a Dios. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos. Gracias por vivir en nuestros corazones. Padre, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, gracias. Sé que muchas personas van a recibir a Cristo en esta hora. Entrega tu vida a Jesús, reconcíliate con Dios. Amén. Te levantamos una hora a ti, Señor. Olor fragante, digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo de ser. Levantamos al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, y fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, por siempre. Todopoderoso, fue quien es y quien vendrá.
parece si cierras tus ojos un momento? Digno eres tú de recibir toda la gloria, toda la honra, oh Dios. Grande es tu nombre. Te adora mi alma, Señor. Te exalta mi alma, mi ser te bendice. Porque solamente tú eres digno. Solamente tú, Señor. Solo tú. Tu iglesia te adora, te exalta, te bendice, te exalta. Dios, que podamos reflexionar sobre tu grande amor y la necesidad que hay en adorarte, en bendecir tu nombre, al ser más digno. Hermoso eres, Señor, hermoso eres tú, Señor. Y toda la tierra te adorará, se postrará delante de ti, declarando que Jesús es el Señor, Jesús es el Padre. Aleluya, glorioso Rey.